Saludamos a todos nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándole que el Señor les colme de sus grandes y maravillosas bendiciones. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema caído, restaurado y usado por Dios. En algún momento usted puede llegar a caer, fracasar, desobedecer a Dios. Pero Dios nunca nos abandona. Dios es un Dios de misericordia que en su bondad nos restaura. Pero luego de restaurarnos, nos prepara para usarnos para su gloria. Y así vamos a encontrar varias personas, a un David, a un Pedro, a un mismo Elías y tantas otras personas que en algún momento fracasaron. Sucumbieron sus fe ante las pruebas y las luchas. Pero Dios los restaura y Dios los usa poderosamente. Pero tenemos que observar, antes de tocar este tema, cuando una persona debe cuidarse, aquellas personas que deben cuidarse para no fracasar, para no caer. Entonces queremos hacer mención de 5 cosas importantes en las que nosotros debemos cuidar. En primer lugar, no jugar con el pecado. La Biblia nos dice que debemos estar lejos del pecado, abandonar, huir el pecado. No podemos estar muy cerca del pecado porque tarde o temprano fracasaremos. La segunda advertencia en la Biblia: no descuidar la vida espiritual, no dejar de estar en comunión, en oración, en comunión con los hermanos, estar continuamente relacionándonos con el cielo y con los hermanos aquí en esta vida para mantener una vida espiritual. El segundo problema o el tercer problema sería el ocio espiritual. Cuando hablamos del ocio, estamos hablando de aquella falta de compromiso, de simplemente voy cuando quiero la reunión, oro cuando tengo algún tiempo, y todo esto va a perjudicar nuestra relación, donde no tenemos un compromiso. Usted tiene un don de Dios. Usted tiene un llamado, usted tiene un propósito que Dios ha preparado de antemano, como lo dice Pablo en Efesios 2:10, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si usted no lo descubrió, debe descubrirlo, por la razón, porque usted debe de bendecir la iglesia, debe bendecir su familia, debe bendecir la sociedad. Y esto es un peligro, porque usted va a correr el riesgo de en algún momento fracasar. Entonces tenemos que tener cuidado con el pecado, descuidar la vida espiritual y el ocio espiritual. La cuarta advertencia es las ambiciones personales. Y tenemos aquí el ejemplo de Lucifer, de Acán, de Judas. Todos ellos tuvieron ambiciones donde nunca tuvieron en cuenta a Dios, ni le dieron gloria a Dios, ni le glorificaron. Todo esto trae, sin ninguna duda, la exaltación humana, el orgullo humano, la soberbia humana. Pero cuando tenemos ambiciones personales y egoístas, nos aleja rotundamente de Dios. Por eso debemos cuidar, y usted debe mirar su corazón y juzgarse a sí mismo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis valores? ¿Realmente los valores que yo tengo, mis prioridades, son las que glorifican y honran a Dios? Y la quinta advertencia es la autoconfianza. Y aquí hemos colocado 2 personajes, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, sea Sansón y Pedro. Ellos jugaron con el pecado y tenían una autoconfianza. Y Sansón decía: voy a salir como las otras veces. Pero llegó un momento donde nunca más salió. Pedro también dijo: ellos te podrán dejar, pero yo no voy a dejarte. Si es necesario, voy contigo hasta la muerte. Por eso también tenemos que examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos hasta dónde yo tengo esa autoconfianza. Porque si yo tengo una autoconfianza en mí, con toda seguridad fracasaré. Tenemos que tener en cuenta estas 5 advertencias: jugar con el pecado, descuidar nuestra vida espiritual, el ocio espiritual, las ambiciones y la autoconfianza. Entonces vamos a observar estas 3 aspectos: caído, restaurado
y usado por Dios. Estar caído es perder la posición que nos encontrábamos. Estábamos en una posición de victoria, en una posición de comunión, y podemos seguir mencionando la posición que tenemos en Cristo. Pero el hecho de estar caído, hemos perdido esa posición, pero también hemos perdido nuestra identidad y hemos perdido la autoridad. Tres cosas contundentes: la posición, la autoridad también hemos perdido, y tenemos que tener en cuenta todo esto es lo que nos lleva a la ruina y al fracaso. Este es un estado degradado, puede ser en lo espiritual como en lo ministerial. En ambos casos, sin ninguna duda, si fracasamos, caemos en las dos cosas, tenemos este gravísimo problema. Se encuentra en un estado de culpabilidad. Cuando una persona ha caído, se encuentra en un estado de culpa. Tiene la culpa del pecado. El enemigo te lleva luego presentándote cuán dulce y cuán lindo es el pecado, pero luego te machaca, te golpea en tu conciencia. Y en el Salmo 51, David reconoce su condición de pecador y lo tiene siempre delante de él. En el Salmo 51, versículo 3 dice: mi pecado está siempre delante de ti. Voy donde voy, siempre está delante de mí. Tengo la culpabilidad, la carga de la conciencia, donde no duermo tranquilo, no vivo tranquilo, no hago las cosas tranquilo. La culpabilidad. Y lo único que puede librarte de esa culpabilidad es la sangre de Jesucristo. Es el Señor quien extiende su misericordia para bendecirte y darte una nueva esperanza. Pero también nos encontramos con una segunda cosa. Se encuentra en la conciencia manchada. La conciencia manchada después de haber pecado. Hay 4 estados de conciencia y una de ellas es en la que nosotros estamos. Hay 4 tipos de conciencia: la conciencia limpia, manchada, corrompida o cauterizada. Pero noten ustedes que la primera es una conciencia limpia. Pero si mantenemos esa conciencia limpia, sin ninguna duda no caerás. Pero cuando fracasamos, pasamos a tener la conciencia manchada. Pero si ocultamos nuestra realidad, nuestros pecados, pasamos al segundo paso denigrante, que es la conciencia corrompida. Luego de tener la corrupción de la conciencia, pasamos a la cauterización de la conciencia. Y cuando tenemos la conciencia cauterizada, hemos perdido toda sensibilidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cuántas personas perdieron esa sensibilidad? A un faraón, cuando Dios le dio varias oportunidades después de usar a Moisés para hablar a faraón para que deje ir su pueblo. Pero luego su conciencia queda cauterizada. ¿Y cuántas otras personas han cauterizado su conciencia? No llegue a este estado. Usted puede fracasar, pero hay una misericordia de Dios que te levanta. La tercera cosa, su estado emocional. Se encuentra en un estado de amargura. El salmista dice allí en el Salmo 51, vuélveme el gozo, la alegría de vivir, la alegría de la salvación. Él reconoce que su pecado le había hecho perder la alegría de la salvación, la alegría de tener la dicha de vivir. Y así es cuando una persona está mal, está fracasada, ha pecado. Entonces su vida no está de acorde a la voluntad de Dios. Pero también la letra D, o sea, la cuarta cosa, cuando una persona ha caído, hay una grieta en su vida. O sea, hay un lugar donde el enemigo tiene acceso y debemos repararlo. Esto es fundamental de reparar, porque en Proverbio 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Confesar es restaurar, tapar esa grieta y separarnos. Esta grieta tiene acceso continuamente el pecado y debemos repararlo para no volver a fracasar o pecar. Pero también la quinta cosa, una persona caída es una persona en presiones, en la angustia y muchas veces en la esclavitud de los mismos demonios.
Que Dios te dé gracia, porque cuanto más posterga la restauración de tu salvación, la postergación de tu reconciliación, la postergación de tu relación con Dios, los demonios hacen de ti un esclavo, un dominado. A un momento llegas a una situación donde tú no encuentras la salida. Espiritualmente eres débil. Eres débil en las batallas espirituales y no tienes la fuerza como confrontarte al enemigo. Y así lo podemos ver, el ejemplo de Saúl. Él no podía ganar una batalla. En 1 Samuel 17, cuando están luchando contra los filisteos, Goliat lo desafía durante 40 días, pero él estaba temblando de miedo. Pero como un hombre que había ganado tantas batallas anteriormente y ahora la duda, claro, él ya no era el mismo hombre. Su pecado, su condición lo estaba llevando a dudar de que tendría victoria. Y el último denigrado, el último grado, está en un estado de estancamiento y muerte espiritual. Este no es el propósito de Dios. No es por lo cual Dios te salva para estancarte, para morir, para fracasar. Dios te ha sacado del mundo para que llegues. Dios te arrancó de Egipto para que tengas victoria y para que llegues a la gloria eterna. Esas personas caídas están perdiendo, están perdidos, no tienen rumbo, no tienen dirección, pierden la vida de Dios, la relación con Dios, la relación con el cuerpo y la pérdida de la visión. Quiero repetírtelo esto porque es muy importante. Una persona que está caído y no restaura, no busca la misericordia de Dios, pierde su relación con Dios, pierde su comunión con el cuerpo y con la iglesia, pierde los valores y las grandes bendiciones a tal punto que termina perdiendo la visión. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé victoria, que Dios te dé su bendición de reconocer como lo reconoció aún David. Aún David reconoció y que él había pecado y fallado a Dios. Por eso dice, he pecado contra ti. Reconocer que mi pecado es contra Dios, aún contra la iglesia, aún contra nosotros mismos, pero Dios tiene misericordia. Dios te dé gracia y te dé la bendición. En el próximo programa continuaremos hablando sobre restaurado, pero también usado por Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.